Opinión. Debo confesaros que a lo largo de mi vida he pasado muy buenos momentos gracias al cine porno y que durante muchos años de mi vida, pues si tenía que escoger entre ver Ciudadano Kane o la última de Tracy Lords, pues efectivamente optaba por la señorita Tracy Lords. Esto no significa, por mucho que haya disfrutado con este tipo de cine, que para mí sea cine en el sentido de cine con mayúsculas, como séptimo arte, como lo identificamos normalmente. Y es que debemos aprender a diferenciar entre lo que es una buena película y lo que es un vídeo con el que nos divertimos. Yo me lo paso muy bien viendo el vídeo de la boda de mi hermana, pues porque me lo pasé muy bien con mis amigos, pillé una buena y encima me lié con una dama de honor. Pero el que yo disfrute mucho con aquel vídeo y me lo pasé muy bien viéndolo una y otra vez, no significa que el vídeo de la boda de mi hermana sea una buena película dentro del género artístico. Pues bien, esto es lo que creo que pasa muchas veces a muchos espectadores, que confunden una película que les divierte o con la que echan una risa con sus amigos con una buena película. Y esto es un poco lo que pasa con un género determinado, con varios géneros, y es lo que pasa concretamente con las películas de las que vengo a hablar hoy, que es Terrifier 1 y Terrifier 2, que he visto básicamente para poder hablar de ellas con criterio, aún sabiendo que evidentemente no pertenecen al género que menos me gusta, que es este del gore. Yo no tengo nada contra que en una película aparezcan escenas gore, escenas sexuales, escenas de violencia o lo que sea. Creo que todo es válido en una película, siempre que esté al servicio de lo que creo que debe ser una película, que es básicamente contar una historia. Cuando estas escenas, este tipo de herramientas, como cualquier otra, los efectos especiales, los diálogos o lo que sea, trabajan en esta línea, pues me parece fenomenal. Pero cuando son un fin en sí mismo, ya pasamos del género cinematográfico a lo que es el porno, sea sexual, sea gore o sea de cualquier tipo. Cuando una película muestra una escena de sexo entre X personajes con la idea de desarrollar la acción o presentar la relación de estos personajes o presentarnos cómo son estos personajes, bienvenida sea. Ahora, cuando una película lo único que muestra escenas de sexo con la idea de, recrearse en este tipo de escenas, pues es una película porno, que están muy bien, ya os digo, me encantan, pero no las puedo considerar una buena película. Lo mismo pasa con el gore. El gore, las escenas de violencia, pues cuando están al servicio de la película, de la historia, me parecen fenomenales, pero cuando simplemente es la película que tenemos delante de nosotros es una serie de escenas gore cada vez más salvajes y cada vez más brutales, simplemente pues para divertir a este tipo de espectadores que gozan de esto, no es mi caso desde luego, pues para mí eso jamás podrá ser una buena película si no cuenta con otros valores o si simplemente se queda en esto y el resto de personajes y la historia es una mera anécdota, una hilazón para pasar de una escena gore a otra. Os pondré un ejemplo con el tema del sexo, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que descubrí en las épocas del VHS es que cuando iba al videoclub a buscar películas en las que aparecieran pues mujeres ligeras de ropa, comprendí una enseñanza del cine, de la narrativa, que en aquel momento no comprendí, pero asumí. En una película, digamos, seria, las escenas sexuales más potentes están al principio. ¿Y esto por qué es? Os pondré un ejemplo. Instinto Básico. Instinto Básico es una película que en su momento causó mucho revuelo por las escenas sexuales, por el sexo, lo que la gente llama explícito. Bueno, no era explícito ni mucho menos, pero bueno, era una película con una carga sexual bastante potente para lo que se veía entonces y muchísimo más para lo que se ve ahora. Si veis Instinto Básico, os daréis cuenta que las escenas sexuales más potentes están al principio de la película. Bien la escena del asesinato del principio, bien la relación entre Catherine Tremell y su amante, o bien la relación entre Catherine Tremell y el personaje del policía que encarna a Douglas. ¿Por qué están al principio y luego esto va desapareciendo? Pues porque estas escenas están para hacer que avance la historia y sobre todo para presentar el tipo de personajes con los que estamos tratando y la relación entre ellos. Una vez que tengo claro que un personaje es de una determinada forma en la cama o que la relación entre los personajes en la cama es esta, no necesito sacar más escenas de esto, porque normalmente estas escenas lo único que hacen es frenar el ritmo de la película. Las plasmo al principio, queda establecido de qué estamos hablando y una vez esto establecido ya paso a otras historias que tengo que contar y desarrollo la trama para que esto avance y el público no se aburra. Con el cine gore debería pasar igual. A mí cuando veo una película supuestamente fuerte, como puede ser Serbian Film, que es una película que en su momento estuvo prohibida en España, que no se llegó a estrenar, que es una película fortísima y lo que cuenta es tremendo. Realmente es cierto que esta película, si la ves, pese a lo que, como digo, lo que cuenta es tremendo, tampoco es excesivamente explícita, pero creo que todo aquello estaba al servicio de una historia. Si ves, El Interior, si ves Mártires, alguna película de este tipo fuerte, creo que las escenas fuertes y las escenas gores que las tiene, y muy desagradables a veces, están al servicio de una historia y en ese caso no me molesta en absoluto, aunque la escena me pueda parecer impactante y a veces difícil de digerir. En ese sentido no tengo problema. Cuando veo una película como Terrifier, como tantas otras que hay, tanto la 1 como la 2,
que no tienen historia, que no tienen personajes, que los actores son un espanto y que lo único que tenemos son escenas gore una tras otra, cada vez más fuerte, a ver si consigo impactar al público con esto, pues realmente no me puedo establecer que esto es una buena película, para que es una película muy floja. Entiendo que hay gente que le gusta, como habrá gente que le gusta ver vídeos en Instagram de los mejores trompazos de la historia, de ver gente cayéndose, que pueden ser muy divertidos, pero insisto, jamás diría que eso es una buena película por mucho que me divierta verlo. Y esto creo que es la distinción que tenemos que hacer. ¿Me divierte ver este vídeo? Sí, fenomenal. ¿Esto es una buena película? No, porque una buena película creo que tiene que manejarse en otros parámetros y tiene que satisfacer otros criterios más allá de que, bueno, vea cosas en movimiento que me puedan parecer más o menos divertidas. Por tanto, este Terrifier 1 y 2 me han parecido un espanto. Evidentemente, como en todas las películas, habrá un trabajo detrás de ellas, y en este caso un gran trabajo de maquillaje, sobre todo en la 2. ¿Y habrán sido un éxito? Sí, pero tampoco tan excesivo como el que la gente comenta en internet, porque creo que la recaudación que lleva la 2 en los cines son 12 millones, que es cierto que si inviertes $250.000 y recaudas en los cines 12 millones, pues está claro que es un éxito, ¿no? Pero tampoco tan atronante. Yo creo que realmente toda esta gente que ha hablado de ella tanto en internet, muchos la han visto por vías alegales, porque tampoco su distribución ha sido tan exhaustiva, pero es cierto que creo que es una película, por mucho que se hable de ella en determinados círculos, muy para públicos muy reducidos. No sé esto cómo habrá ido en los cines cuando se ha estrenado de forma generalizada, digamos. Por lo tanto, Terrifier, primero, pertenece a un género que a mí no me interesa nada, que es el gore por el gore, el porno gore, que no me interesa en absoluto. Segundo, creo que por mucho que haya gente que disfrute de esto, que bueno, no voy a entrar a cuestionar qué tipo de gente que es, la gente que disfruta de estas cosas o brutalidades como, no sé, Los hombres detrás del sol o cosas de estas, que simplemente es un rosario de escenas brutales, desagradables, a la cual más insoportable de ver, pues el que, como digo, esta gente disfrute de estas películas me parece muy bien, cada uno tiene sus gustos y mientras estos sean legales, cada uno que haga lo que quiera. Ahora, eso sí, no consideremos que esto es una buena película sin más, por el hecho de que yo la disfrute, porque creo que el único acierto que tiene realmente este personaje del clon, que sí que resulta realmente inquietante y repugnante, pero bueno, tampoco creo que eso sustente la afirmación de que esto es una buena película. Y como digo, el que disfrutemos mucho de las películas o de unos vídeos o de lo que sea, no significa que esto sea una buena película si como película hablamos de obra que tiene que ver con el séptimo arte. Porque si consideramos esto, pues no me queda más remedio que, digamos, que proponer como candidata al Oscar a la mejor película de la historia al vídeo de la boda de mi hermana. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.